Si se te quema la ensalada, ¿qué le podemos hacer? Si la arepa es colombiana, vamos a revisar para ver. Hablamos de cocinar, de sabor y saber. Y por eso se juntaron aquí el hambre y las ganas de comer. Gallo Todino y Anthony Bourdain, caraotas con azúcar y hasta el libro de Escoffier. Todo eso y mucho chiste, llega, te vas a aprender. Que por eso se juntaron aquí el hambre y las ganas de comer. Son el hambre y las ganas de comer. Son el hambre y las ganas de comer. Otra vez se juntaron el hambre y las ganas de comer. Aquí estamos de nuevo en otra edición del podcast de la comida. El podcast con todo. Ese podcast en donde estamos mi hermano César Fernández, a.k.a. el cocinegro. Y bueno, mi persona, lo que te viene siendo yo, Dorian Márquez, Hostioso 0294, donde estamos abordando los temas de la comida desde un ángulo social, histórico, interesante. Donde, bueno, capaz no vas a aprender a hacer unos espaguetis, o sí, pero lo que sí es seguro es que te vas a llevar sendos datazos. Cuéntales tú, Manao. Dice uno que es interesante. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Bueno, a nosotros nos interesa y esperamos que ustedes también se lleven un par de datos. De entrada les digo, ustedes acá a lo mejor no van a aprender a cocinar, pero sí van a saber de dónde viene la comida y de dónde vienen algunas preparaciones y cosas relacionadas, datos, anécdotas e intríngulis de lo que es la comida y la cocina. Esa palabra está buena. ¿Cuál es esa última palabra que tú dijiste ahí? Intríngulis. Oh, está buena esa palabra, llévensela ahí, intríngules. ¿Dónde ustedes han escuchado un podcast donde hablen de intríngules? Esa palabra es muy Ramos Ayub, ¿sabes? Me suena bastante. Muy petrimetre. Pero bueno, para las mías, tú sabes que quedamos la semana pasada hablando ahí acerca de lo tradicional y las costumbres. Sí, estuvimos haciendo una revisión de lo que era el perro caliente. La semana pasada hablamos del perro caliente y quedamos en que si el perro caliente era una comida tradicional o era una costumbre. Y llegamos al punto en que no era una comida tradicional porque las tradiciones son una suma de procedimientos y de cosas y de haceres de los pueblos, de las sociedades o de las familias incluso, que tienen que ver con los valores de estos grupos sociales y que se transmiten de generación en generación. Entonces, tal vez el perro caliente, eso fue algo que con lo que me vine a tocar en estas noches de dar vuelta en la cama y tal. A lo mejor el perro caliente sí es una comida tradicional en Estados Unidos, pero en Venezuela es una tradición, es una costumbre. Entonces, en Estados Unidos sí es tradicional porque tiene que ver con sus valores, con lo que hablamos del liberalismo y del espíritu ambicioso del hombre blanco anglosajón, angloparlante y protestante, y del béisbol, que era algo que también es tradicional con ellos. Entonces, ciertamente el perro caliente debe ser una comida tradicional gringa, más no así como en Venezuela, que viene siendo una costumbre. Pero claro, nosotros sí tenemos comida tradicional. Claro, nosotros tenemos platos que están atados a lo que son las raíces históricas y también están atados de una manera sentimental y a los valores. Por ejemplo, bueno, yo creo que ya lo había mencionado algo al respecto. Ahí está el tema de la yaca, que la yaca además de que tiene una raíz histórica allí, porque desde hace muchísimo tiempo se come yaca, tiene un valor sentimental porque, bueno, lo comemos allí en diciembre. Hay una tradición. Exacto, es una tradición, es algo y ¿sabes qué? Me encontré escarbando en el libro de Amodio y Molina, Saberes y Sabores, que la yaca, hay un mito sobre la yaca que dice que la yaca debe su nombre a los festines que hacían los españoles dueños de las haciendas, ¿verdad? Durante la colonia, que ellos le daban a los negros y a los indios, o sea, a la servidumbre, le daban los restos de la comida y ellos preparaban la yaca, y que una vez uno de estos señores capataces, amos, le preguntó que de dónde habían hecho eso y ellos dijeron, no, sacando de acá y de allá y de acá y de allá y acá viene a yaca. Pero me encontré con un historiador italiano de nombre Galeotto Sei, que para el siglo XVI escribe que en estas tierras se consiguen unos panes hechos con maíz, que ellos hacían del maíz una masa, y él dice que la cocinaban en agua, o que hacían unas tortas y las ponían sobre una placa caliente, y así caliente se la comían. Y a unos los llamaban hallaca y a otros los llamaban arepa. Entonces Galeotto Sei, ya en el siglo XVI, estaba dando las luces sobre lo que vendría siendo la arepa y la yaca. Mira, entonces, pero este pana Galeotto, que era italiano,
Eso también es un datazo ahí. ¿Cómo le escribió arepa? ¿Cómo se dice? ¿Cómo habrá dicho Galeotto 6 arepa? Bueno, arepa seguramente decía arepa con doble P, ¿Qué tal? porque así está escrito en su libro. No es que yo sepa italiano, pero por ahí algo uno se medio defiende. Mi Por nona lo menos pedí una Gumersinda algo arepa, me ¿sabes? enseñó. Claro, por lo menos sé pedir una arepa en Italia. Y una Que yaca. es la última cosa que yo haría. Sería ir a pedir una yaca. ¿Tú te imaginas? ¿No? Se tan chaborro que tú vas pa Milano, para Módena, para la ciudad eterna, Roma, y ay, no, ¿sabes qué? Yo quiero comerme un pasticho. Pero es que tú no has comido la yaca italiana, mano, que es la yaca con espagueti. Es como la yaca oriental, que tiene camarón, la italiana tiene espagueti y carne molida. De una vez me comí una yaca de carne molida, chamo. Eso existe la yaca de carne molida, ¿qué es esto? Existe la yaca de carne molida, yo me la comí. Es más, yo sería capaz de recordar que eso fue en las navidades del año 2000 al 2001. Yo me comí una yaca de carne molida porque en esa época todavía uno podía hacer sus 100 hallaquitas, 120 hallacas en la casa y se le llevabas 2 a la vecina, 3 a la otra vecina y lo que quedaba lo hacías en bollo. Fíjate que eso ya viene siendo una tradición. No solamente hacer las hallacas, que ya incluye una tradición, ¿verdad? De que venga la familia y que se acerque tu tía Chabela y que venga tu tío Pedro Alcántara, ¿verdad? Y se unan en la casa y hagan las hallacas, sino que también es tradicional regalarle hallacas a otra persona, o era tradicional antes de la desgracia, el regalar hallacas y que la otra familia te regalara hallacas. Y una vez yo fui con un amigo mío, estaba viviendo en casa de una amiga, y esta amiga nos sirvió sendas hallacas, ¿verdad? Y esas hallacas eran de carne molida, man. Y yo me sentí para esto no me es nada, man. ¿Sabes qué? Hermano, yo tengo comida en mi casa. Tú sabes que yo llegué a tu casa con un par de mis hallacas de cerdo y res, y, o sea, de la carne, ¿vale? De la carne con que uno le echa la hallaca de toda la vida. Y coño, mira, sin moler. Hallaca. Coño, buenísimo, toma, llévate esta. Y yo llego a la casa y me encuentro con un par de hallacas de carne. Yo no te trato más. Eso no te trato. Es horrible, horrible. ¿Cómo vas a llegar tú sí, con una es que hay yaca gente de gente. Eso, pero acá, y la tradición, ¿y qué pasó ahí con la tradición? Bueno, yo lo que digo es esto. Como nosotros, nuestra civilización o nuestra cultura es una cultura híbrida que viene de los blancos, los negros y los aborígenes que están en estas tierras. Entonces nuestra tradición no puede ser pura. O sea, nosotros no podemos tener una tradición gastronómica netamente indígena, porque nosotros no somos netamente indígenas y tampoco podemos tener una blanca y una negra. Pero en la época de la colonia se establecieron ciertos parámetros como de jerarquización, según los cuales la gente era lo que comía, ¿verdad? Y era o eras negro o eras blanco de orilla, o eras negro o eras un avestruz. Y ya le vamos a decir por qué eras un avestruz. ¿Ves? Entonces, yo tengo unos datos aquí más o menos. Los aborígenes de acá, por lo menos los aborígenes caribe, los indios caribe, no eran tanto de maíz como lo eran de yuca, porque la yuca era su principal fuente de alimento. Entonces, eso de que somos de maíz, eso no es tan así entonces. Eso es muy así, pero no en nuestras tierras, ¿ves? No en el Caribe. En el Caribe somos un poco más de yuca. O sea, si vamos a hacer lo que comieron nuestros aborígenes, nosotros somos más de yuca que de maíz. Por eso es que dicen, no vengas con tu cuerpo yuca. No vengas con tu cuerpo yuca y tu mal vivir, ¿verdad? Eso es una de las cosas más, eso es una de los aportes más grandes de la comunidad LGBT a la cultura venezolana. Eso de que no vengas tú con tu cuerpo yuca y tu mal vivir. Entonces, los aborígenes acá tenían una serie de procedimientos para cocinar y que estaban relacionados obviamente con los productos que ellos tenían, y los productos que se encontraban en estas tierras eran yuca, maíz, las carnes era lo que llamamos hoy en día cacería, que es iguana, mono, morrocoy, ellos comían mucho icotea. Y entonces, bueno, al chocar, como dice Huntington, al chocar estas dos civilizaciones, y posteriormente la civilización negra, traídos como esclavos, se produce ahí una fundición, y en ese choque hay obviamente una pugna por ver qué comía la gente y qué cosas de esas que tú comías te daban cierto estatus. Por lo menos el pan de trigo blanco, el pan de harina refinada, obviamente en estas tierras no se daba el trigo hasta que los colonizadores llegaron al sur, bien al sur, a Chile y Argentina. No se daba el trigo ni se daban las olivas.
oliva. Entonces, para los que no sepan, las olivas son las aceitunas. Entonces, esos productos que ellos tenían ahí, ¿verdad? Ellos llegaron y bueno, obviamente, ¿qué hacían? Hacían casabe, hacían hallacas, ¿verdad? Hacían arepas y comían iguana, tomaban chicha y comían frutos varios de toda la cantidad de frutos que había en estas tierras, que por cierto, no había ni mango ni cambur cuando llegaron los... Adiós, no, imagínate, Entonces, uno asocia mucho el mismo mango y el cambur, el plátano con el Caribe, pero entiendo que es asiático el plátano. Eso es asiático, eso llegó después y bueno, fíjate cómo se pobló. Con todas esas cosas que trajeron los españoles, ellos también trajeron sus cosas. Pues. Ellos en sus barcos traían, cuando ellos trajeron ganado vacuno, ellos trajeron ganado porcino, o sea, cochino, cerdo, trajeron el pan blanco, como te dije anteriormente, trajeron el vino, los bizcochos, que eran estos panes, estas galletas, era un pan seco que se utilizaba para que los marineros tuvieran que comer durante sus viajes. Al ser un pan seco y no tener obviamente humedad, inhibe la reproducción de las bacterias y eso hace que esos bizcochos duraran durante todo el viaje, 3 meses que se tardaban de venir desde Europa hasta América. Claro. 3 meses y medio, 4 meses. Entonces, ellos al llegar acá, los españoles se encuentran con esto y ellos empiezan con su sentido, y ojo, esto no lo digo como de manera peyorativa, ellos vienen con su sentido de superioridad que les da el hecho de que ellos son españoles y están mandados por Dios, pues. Eso los hace a ellos superiores y encuentran un poco de gente entaparrado y obviamente tú eres más... vienes como a traer la cultura a la América y entonces ellos trataron de imponer las preparaciones que ellos tenían. Entonces entre esas preparaciones, ese choque hace que ellos empiecen a reconocer, no a conocer lo que había acá. Ellos empiezan a reconocer, o sea, a ver en las comidas de acá un símil a lo que tenían allá. Sí, eso precisamente entonces, lo dice ahí el libro de Amodio, que ellos llegan acá a reconocer y creo que es algo incluso muy humano el hecho de en ocasiones no darle el nombre a las cosas o tratar de conocer qué es, sino compararlo. Creo que es bastante humano el hecho de que la conexión que haces de inmediato es a qué es lo más cercano que tú conoces de eso que estás viendo. Entonces entiendo que a los españoles le ocurre con, por ejemplo, la yuca. La yuca, tengo entendido, según también, creo que también lo dice el libro de Amodio, que la yuca la comparan con zanahorias. O sea, es lo que ellos dicen que, mira, ellos hacen casabe, cuando explican que los indios hacían casabe, que se hace de unas raíces de una planta que los indios llaman yuca, que no es un grano sino planta, y el fruto nace de las raíces, se hacen unas mazorcas como zanahorias gruesas, que bueno, similar, la yuca de verdad crece bajo la tierra. Entonces sí, llegan a hacer ese proceso. Exacto, y a ellos se les pareció una zanahoria. Claro, ¿sabes que aquí también le pasó eso? Al que fundó Nueva Chirica. Porque el que fundó Nueva Chirica dijo, esto se parece a Chirica. Y entonces vio en Nueva Chirica una Chirica pero nueva. Entonces él no pudo ponerle otro nombre, sino Nueva Chirica, porque se parecía a Chirica. Eso les pasó mire, eso le pasó a mucha gente porque hubo una persona que salió de Aragua, salió de aquí de los valles de Aragua y después siguió para Oriente y dice, ay, pero esto me recuerda como Aragua de Barcelona, chicos, vamos a poner Aragua de Barcelona y después siguió, llegó a Monaga y dijo, ay, pero esto es como igualito por allá Aragua, esto debe ser Aragua de Maturín. Eso se lo recordó, vamos a ponerle ese mismo nombre. Bueno, entonces ellos ellos trajeron consigo una serie de productos, trajeron, como le digo, las vacas, trajeron los cerdos, y entonces a lo que iba, el pan blanco, por ejemplo, como en estas tierras caribeñas no se daba el trigo por motivos climáticos y de suelo, ellos empezaron, como obviamente no podían vivir sin su pan, sin el pan blanco, así como mucha gente que migra busca llevarse al sitio donde migra sus tradiciones, su comida, pues. Entonces ellos empezaron a importar la harina de trigo desde Europa y obviamente eso era caro y entonces al ser caro estaba reservado para una élite y entonces esta élite que eran los blancos peninsulares y los blancos criollos, que por cierto los blancos criollos querían ser españoles o eran españoles, solamente que no habían nacido en España, ¿verdad? Eso es como la gente que tiene su abuela italiana, solo que nunca la conocieron. Como mi nona de Punta di Mata. Como la nona Gumercinda de Punta di Mata, ellos pues para poder ser españoles, entonces ellos tenían que tomar vino, comer pan blanco, no comerse esas desagradables
serpientes, ellos le decían serpientes a las iguanas. ¿Tú has comido iguana, mano? Hablando de eso, ¿tú has comido iguana? Yo nunca comí iguana, man. Ni iguana ni huevo de iguana. Ni los huevos de iguana. No, lo que comí fue babo. Ok, pero que No, fíjate, no. fíjate esta vaina. La anécdota con respecto al primer carajo que llegó al Nuevo Mundo y probó una iguana, dicen que aprendieron más tarde que esas serpientes, porque como dijimos hace un rato, lo que hacían era reconocer, conectar con lo que más a ellos se les parecía. Y una iguana, a ellos les parecía una serpiente con patas. Nacen en la isla y los nuestros hasta ahora no se habían atrevido a gustarlas por su fealdad, que parecía causar horror, no solo asco. Entonces, ¿cómo probaron la iguana? Así, el adelantado, porque resulta que existía la figura del adelantado. ¿Qué era el adelantado, mano? Ajá, el adelantado era el que mandaban adelante y que mira, eso es igual, ¿qué es eso? ¿Qué come esa gente? Mira, adelantado, anda y prueba. No, o sea, mira, era el más huevón. El adelantado era el más huevón. Exactamente, así llamaban los españoles al más huevón. Okay. Bueno, mira, tremendo código que acaba de salir ahorita. No, vale, tú eres tremendo adelantado. Eres un huevón. Es más, si no quieren dejarlo así, si quieren mandar a alguien, si ustedes tienen seleccionado al más huevón, solo llámenlo adelantado y no se va a dar cuenta. Porque mira, el adelantado, ¿qué vas a hacer? Bueno, el adelantado iba inducido por el gracejo de la hermana del cacique y determinó catarlas poco a poco. Pero apenas el sabor de aquella carne comenzó a gustar al paladar y garganta, parecía que la deseaba a boca llena. En total, después el relato dice que después ya no las probaba de punta de los dientes, sino que mira, esa persona se estaba hartando a iguana. Pero yo creo, número uno, la iguana, yo ahí me uno a la opinión popular, la iguana sabe a pollo, pero más allá de eso, yo creo que el adelantado lo que tenía era hambre, ¿viste? El adelantado tenía hambre y no quería quedar mal con la hermana del cacique. Ahora hay que ver si la hermana del cacique estaba chévere, hay que ver si la hermana del cacique estaba chévere o el cacique era muy, ¿sabes? Como era el que era el cacique, era el más macaclado, entonces como que mira, ¿sabes qué? Te vas a tener que llevar a mi hermana, man. No, vamos a darle iguana el blanquito ese que tú trajiste para ver. Mira, dale iguana el blanquito ese que trajo. Dale, mira. Dale iguana al carajito ese, el novio tuyo, para que pruebe. Para ver si él es un tipo. Bueno, el tipo le gustó. Y esa iguana, para ver si tú eres un tipo. Exactamente, a eso quería llegar. Vamos a ver si tú eres un tipo y no te va a dar asco como a los otros mariquitos esos que andan contigo. Y el tipo se zampó su iguana, mano. Y tú sabes cómo hacían esa iguana. Esa iguana la freían. ¿Y tú sabes en qué freían esa iguana? Ajá. En manteca de iguana, güey. ¿Qué? Ajá. O sea, era como un air fryer de antes, en su propia grasa. Era como en su propia grasa, claro. Los alimentos se fríen en su propia grasa. Y esa gente no se preocupaba por colesterol, esa gente no se preocupaba por la celulitis. No, mano, porque los indios estaban papeados. O sea, yo por lo menos me llevo por la figura que uno me enseña de los indios. Y todos los indios estaban papeados. Para mí, todos los indígenas están papeados. Claro, mano, ese Guaycaipuro parecía, ¿cómo es? El Hércules chino, ¿cómo es? Jason Momoa. Era como el Capitán América latina. Ese Guaycaipuro era un tipo, era un papeado, weón. Bueno, entonces imagínate que Guaycaipuro. ¿Y eso a fuerza de qué? A fuerza de iguana. A fuerza de iguana y con casabe. Entonces imagínate Guaycaipuro, pum, mira, iguana para el cuñado. Carajo, empezó a comer iguana. Que eso también, ese cuento está bueno de que es verídico. Ojo, aquí no estamos inventando nada. Esto es documentación. No, señor, nosotros ustedes pueden, todo esto está documentado. No crean que porque ustedes, no creen que porque el mono es oso porque tiene el rabo peludo. Exacto. No, señor. Aquí entonces, todo lo tenemos con su documento que lo respalda. Este carajo, además, fue a comer, o sea, fue una comida familiar, man. Cuando tu jevita o tu jevito claro, te lleva para la casa, te invita para la casa a comer. Exacto. Y entonces te das cuenta, o te invitan en diciembre. Te llevan en diciembre y te sirven hallaca con carne molida. Hallaca con carne molida, no vale, qué desgracia. Cuando antes le ponían a uno una iguana frita, no hay derecho. Pero aquí la cosa con esto y con respecto al iguana es que eran las cosas que comían los indígenas. O sea, los indígenas estaban y en quizás, antes de la llegada de la esclavitud, comían ellos, y cuando llegan los negros, también como que empiezan a compartir que los negros lo que comen es casabe, iguana y este tipo de productos. Claro, porque a los negros, imagínate tú, a los negros no les iban a dar pan blanco. Eso era una cosa indignante imagínate tú, si yo voy a comer lo mismo que come ese negro, yo me convierto en un negro. O peor aún, él se convierte en una persona. Exactamente. Él se convierte en una persona. Pero mira, peor. Ahí, entonces, bueno. Ajá.
Bueno, que se establece esa jerarquía de los blancos criollos que eran españoles, que se creían españoles. No, hermano, usted nació en Venezuela, usted es venezolano, por lo menos nació en América. Comían comidas españolas, el pan blanco, las clases altas comían eso, tomaban vino, pero los blancos de orilla, los orilleros, los canarios, los campesinos, los indios y los negros y las avestruces, pan de maíz, arepa. Arepa. Fíjate la vaina que César acaba de decir, que los avestruces también comían, porque acá a estas tierras llegó un español al que no le gustó él tampoco que venía en son de paz, ojo, era Pablo Morillo, el tipo que mandaron a reconquistar Venezuela. Venía predispuesto. Exacto, ya venía predispuesto. Pablo Morillo venía predispuesto. Entonces, ya él viene con sus prejuicios, ya él viene lleno de prejuicios, que esta gente aquí en Venezuela y no sé qué. Y entonces se registra que él dijo, todo lo puedo pasar en esta tierra, menos esas perrísimas tortas de maíz que llaman arepas, que solo se han hecho para estómagos de negros y avestruces. Bueno, según Pablo Morillo. Pero por Dios, Morillo, coño, porque tú eres así, Pablito. No, Pablo. Qué terrible. Entonces, imagínate cómo se sentía él como un negro, o peor, como un avestruz, o peor aún, como un negro, al comerse esas perrísimas tortas que ellos llaman arepa. Pero bueno, ellos, al comenzarse el mestizaje, ¿verdad? Comienzan ya a prepararse, a hacerse ciertas elaboraciones que combinaban una cosa con otra, y entonces comienzan algunos españoles gustaron del casabe. De hecho, está registrado por Fernández de Oviedo que el casabe era un pan muy bueno, y era muy buen pan, decía Fernández de Oviedo, y de hecho se aprovisionan con suficiente casabe para realizar el viaje de vuelta a Europa, y más aún cuando se da el proceso de colonización de todo lo que es Sudamérica. Mandan en los barcos y en las expediciones con los soldados a que se lleven una india para que le hagan las arepas. Entonces, imagínate, ellos no aprendieron a hacer sus arepas, pero mandaron una india para que les hiciera las arepas. Para eso sí eran buenas las indias, para hacer las arepas y para rellenarlas. O sea, para rellenar las indias, no para rellenar las arepas. Yo lo que digo es porque las arepas rellenas vienen después. A mí me llama la atención de la vaina del casabe, que bueno, cuando iban a hacer su viaje de vuelta, se llevaron un poco de casabe, y es como que Venezuela era Cúpira, que bueno, yo voy a pasar por Cúpira, vamos a comprar un casabito para seguir para la casa. Así venían los españoles a Venezuela. Coño, vas para allá para Venezuela de camino, cómprate un casabe. Lo que yo no sé es si ellos se comían el casabe seco o se comían el casabe mojado. ¿Quién habrá inventado el casabe mojado? Mano, ¿sabes qué leí yo en estos días? Que hay un destacamento de la Guardia Nacional Chavista allá en Venezuela que se llama Casabe Mojado, y eso queda por allá por Bolívar. Eso debe ser un pueblo que se llama Casabe Mojado, y yo voy a buscar eso porque me intrigó bastante, de que la comunidad de Casabe Mojado. O si alguien que nos está escuchando, porque tú sabes que bueno, este es el podcast de la comida, y es un podcast sumamente escuchado, tanto en Venezuela, en el Caribe y las Antillas, como en las poblaciones del interior del país. Así que si hay alguien de Casabe Mojado aquí, nos puede dejar en los comentarios su confirmación de que de verdad eso existe, y de que si ustedes comen casabe mojado o lo inventaron. Exacto. Bueno, cuestión que los colonizadores tenían problemas serios no tenían problemas serios, pero sí se encontraron con ciertos inconvenientes a la hora de comer, porque ellos, por sus preceptos religiosos, habían alimentos que le parecía que eran pecaminosos. Recuerden que ellos venían para acá con el pensado, como decía mi tía, con el pensado de que cualquier cosa que hacían era pecado. Entonces, incluso en la alimentación llega esto, pues, porque por lo menos si tú no puedes comer como los católicos, como ellos eran católicos, los católicos no pueden comer en Semana Santa ciertos alimentos, se presenta ahí un dilema. Fíjate algo, ocurre que esto me llamó la atención también porque sí, los españoles llegan acá a estas tierras, y ellos traen sus creencias y traen todo este tema de la religión católica, en donde por tradición o por leyes allí de la religión no puedes comer carne durante la Semana Santa, y eso es lo que se mantiene hasta ahorita. E incluso eso trajo comidas tradicionales de Semana Santa que hay en muchos sitios, como se come, por ejemplo, se come chigüire, se come morrocoy, se come lapa durante Semana Santa. Pero tú sabías, aquí tengo como una vaina, tú sabías que
esto de comer chigüire, de comer morrocoy, porque uno dice, bueno, pero eso no es carne. Ajá. En el siglo XVI, si no me equivoco, estaba el padre Sojo, que fue a Europa, fue al Vaticano al buscar el permiso, porque él quería abrir un conservatorio. Este carajo era pionero, fue pionero en a vender conserva, mano. Fue el primer tipo que hizo conservas. No me vayas a decir que fue el primer tipo que hizo conservas el padre Sojo. No. Es verdad que me voy a volver loco. Él quería hacer su congregación de San Felipe de Neri y él iba a enseñar música y vaina ahí, porque él era un pionero en esto de enseñar música. La cosa es que él fue allá al Vaticano y recibió este permiso del Papa y tal, y también se trajo bula. La bula papal, claro, también se trajo, pero la bula más importante que se trajo fue la de permitir preparar chigüire, lapa y morrocoy durante la Semana Santa, porque esos animales tenían un comportamiento como de un pez, decían ellos, que ellos viven también en el agua un montón de tiempo. Okay. Y tal. Entonces, bueno, ese padre Sojo, cuyo apellido es Palacios y Sojo, que era tío abuelo de Simón Bolívar, bueno, trajo esto de vamos a comer pisillo de chigüire y pastel de morrocoy en Semana Santa. Mano, pero eso es altísimo momento chaqueta ese que te acabas de formular ahora. Tenemos nuestro momento chaqueta del día de hoy. Entonces, cuando tú estés en una fiesta en Semana Santa y te den chigüire y tú quieras llegarle así a la muchacha, decirle, oye, mira, ¿sabes qué? El chigüire, nosotros podemos comer chigüire en Semana Santa gracias al tío abuelo de Simón Bolívar, el padre Sojo, que fue en el siglo XVI a el Vaticano a pedir una bula papal para poder comer chigüire y cotea y lapa, porque eran animales de comportamiento anfibio y se asemejaban a los peces. Y por ahí te le vas a esa muchacha en Semana Santa, que seguramente es prima tuya, ¿verdad? Y bueno, otra de las carnes que también se come en el interior de la República es la carne de prima. Exacto, si eres margariteño, esto no te debe resultar ningún tipo de problema. Y bueno, por otra parte, tampoco te aseguramos el éxito al decirle ese dato a la persona que te atrae en ese momento. Lo que sí te aseguramos es que esa persona va a recibir sendísimo dato. Y también te aseguramos que ese dato es completo y absolutamente comprobable, porque Exacto. si hay algo que tiene este podcast es producción. Exactamente. Pero entonces, fíjense, ¿cómo llegamos a este tema? Y es interesante el asunto de las tradiciones y cómo tienen esa raíz histórica que además se enlaza con otro tipo, bueno, como dijimos al principio, con el tema de los valores. Entonces, acá tenemos unas comidas de Semana Santa porque, bueno, en el estado Bolívar, por ejemplo, se come el pastel de morrocoy, salen a buscar morrocoy y tal, y comerán chigüire en el llano también y todo esto. Y tiene ese arraigo desde aquel momento, basado incluso en creencias religiosas, que también definen mucho la identidad del pueblo. Bueno, pero fíjate una cosa, Dorian, también pasa algo. No solamente en estos países, en estas tierras sudamericanas quedaron las tradiciones de los españoles, porque también hubo productos de esta tierra desgracia que se llevaron los españoles para Europa y que se llevaron los ingleses para Europa y que constituyen hoy en día parte fundamental de sus tradiciones alimenticias. Ay, dime uno. Mirás, ¿cómo es eso? Ajá, bueno, te voy a empezar por el más lógico, el maíz. Allá no había maíz y ellos se llevaron el maíz y en un principio, reacios a todo lo que viniera de las tierras nuevas y de que Dios los fuese a castigar y que se fuesen a convertir en indios por comer maíz, ellos empezaron a darle el maíz a los cochinos y a los caballos. Y entonces los cochinos y los caballos se comían los maíces. Entonces las mazorcas se las llevaban, los sembraban allá y bueno, nada, allá era alimento para los animales, pero después dijeron, no, mira, esto no está tan mal, es medio sabroso. Y por ahí empezaron a comer. Okay. Otro alimento que se encontró en estas tierras, ya un poco más hacia el sur del continente, sobre todo en el altiplano, en las tierras andinas, perdón, en Bolivia, en Perú, fue la papa. La papa es de por aquí. Es un producto, claro, la papa es un producto andino, autóctono y la papa es peruana. O sea, no es de los rusos. ¿Qué tal? Los rusos no fue que inventaron la papa.
Inventaron el comunismo, pero No, la papa mano, no. los rusos la perfeccionaron. Ok. Los rusos la perfeccionaron y la hicieron líquida en forma de vodka. Para que Bien. tú veas, cada vez que tú pienses que Putin es un superhombre, mira las prioridades de esa gente. Que en vez de hacer papas fritas, inventaron el vodka. En vez de hacer puré de papas, se inventaron el vodka. Ese coño, tú me dirás qué clase de líder mundial es ese que prefiere emborracharse que darle comida a su pueblo. Entonces, bueno, la papa se constituye en un alimento fundamental en Europa más adelante, bueno, cuando se establece como un producto ya autóctono, como soportaba bajas temperaturas y crecía bajo la tierra, por ejemplo, durante las guerras. Fue fundamental la papa para que la población europea no muriera de hambre, ¿ves? Sobre todo en Polonia y en ¿cómo se llama? Fue en Rusia, Irlanda. y en España durante la guerra civil. En Irlanda también. Pero sabes que hay dos corrientes ahí. Hay una gente que dice que los primeros que llevaron la papa a Europa fueron los españoles, y hay otra que dice que los primeros que llevaron la papa a Europa fueron los ingleses, y que los ingleses sembraron esas papas en Irlanda, y que de ahí se constituye o se forma parte de ese arraigo que tiene esa gente por comer papa. Entonces, de hecho, en 1840, cuando viene una plaga, no recuerdo el nombre de la plaga, pero hay una plaga que afecta a la población de los sembradíos de papa en Irlanda, y se da la hambruna, la gran hambruna irlandesa de 1840, lo que obliga a esta gente, a estos irlandeses, a desplazarse hacia Estados Unidos. Okay. Y según dice Nicolás Artusi en su libro Cuatro Comidas, es el origen de clubes, o sea, es el origen de la policía de Nueva York, es el origen de que haya tantos pelirrojos en la costa este de los Estados Unidos, y es el origen de clubes deportivos como los Boston Celtics y los Red Sox. O sea que gracias a la papa, Fucho tiene un equipo. Gracias a la papa, Fucho tiene un equipo en la NBA. ¿Qué tal? Bueno, para que tú veas. ¿Qué tal? O quizás ustedes no sepan quién es Fucho, e incluso están escuchando este nombre. Es mejor así, y están escuchando este nombre, porque bueno, decidimos no taparlo. Acabo de acordar de una anécdota de Fucho que también tiene que ver con comida tradicional, porque una vez Fucho me dijo que él había comido ese día bola de plátano con chicharrón. Y bueno, tradicional, porque bueno, aunque el plátano no es de aquí, pero la bola de plátano es algo que ya se ha hecho como costumbre en muchas familias. Por ejemplo, yo por lo menos lo he probado en el sur del país, en el estado Bolívar, en el estado del Tamacuro, se come mucho. Y bueno, el chicharrón, mano. Y yo le digo, oye, Fucho, pero ¿cómo tú hiciste bola de plátano? Porque tú sabes que eso se hace con un pilón. Entonces, claro, un pilón. Yo le digo a Fucho, ¿cómo tú hiciste bola de plátano? Tú tienes un pilón en tu casa. Y él me dijo, no, yo lo puse a sancochar el plátano y lo aplasté, lo majé con un tenedor. Y así hice una bolita de plátano, y el chicharrón era de bolsa. ¿Qué coño? No, vale, pero ¿quién eres, vale? Estafador, vale. Entonces, bueno, si ustedes sí conocen a Fucho, lo pueden escrachar o pedirle una bola de plátano o un chicharrón. Pero fíjate, ahora que mencioné el chicharrón, también me parece interesante porque aquí no había cerdo. No había cerdo acá. Cerdo lo trajeron. No, el cerdo vino, el cerdo lo trajeron. Al cerdo lo trajeron el cerdo y trajeron el ganado vacuno y trajeron los caballos. Fíjate tú que hay un dato sobre la fundación de la ciudad de Buenos Aires, que dice que al principio los fundadores de Buenos Aires llegaron acá, se establecieron en esto que era un pantanal. Y bueno, los indios Pampa y los indios Paraná y los indios, ¿cómo se llama? Guaraní. Bueno, los guaraníes, correcto, muchas gracias. Los indios guaraníes que estaban acá, los hicieron correr. Pues llegó un momento en que los tipos no la soportaron, pues les montaron una presión demasiado grande a estos indígenas y los tipos tuvieron que huir en desbandada. Y al huir en desbandada, dejaron unas vacas. Y esas vacas que ellos dejaron se multiplicaron, mano, y poblaron esto, ¿verdad? Y entonces al principio, los primeros pobladores de Buenos Aires, los gauchitos, que serían los vegueros, la gente más pobre, y los indios y toda esta gente, lo que comían era bistec, mano. Así eran pobres. Porque esas vacas se habían criado y se habían multiplicado. Coño, pero así yo también soy pobre comiendo bistec, mano. Qué maravilla esa pobreza. Claro, vale. mano, esa es la mejor forma de ser pobre. Me imagino que esa gente... Apunté bistec, mano, apunté bife. Esa gente se fue de allí corriendo, dejó esas vacas, y cuando regresaron dijeron como Wellington Q, que mira la pampa full de vaca. Si no pudiste ver, ven para que lo veas mejor.
Y Pero mira, menos mal que fue así, porque eso sentó las bases de lo que es la gastronomía porteña, pues. básicamente desde allí está ese arraigo de la Argentina y de toda esa zona con la carne. Entonces eso es una comida tradicional. El asado es una comida tradicional. Claro, exactamente. ¿Tú sabes qué otra comida tradicional, mano? ¿Cuál? Pero eso no es tradicional de aquí, eso es tradicional de Italia. La salsa de tomate, mano. Y Claro, tú me dirás, bueno, el tomate lo trajo Fulvio, ¿no lo trajo Fulvio? no, mano, eso es otra cosa, ¿ves? Eso es otra cosa. El tomate no existía en Italia antes de la llegada de los españoles a América. Adiós. El tomate es una especie, para que tú veas que esto no es mamadera de gallo, mano. Esto no son dos tipos hablando pistolada. Aquí estamos en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, En Apple Podcast y en los zapatos Apple de plataforma. En todas esas plataformas estamos nosotros dándole datos a ustedes que son fehacientes, que ustedes pueden tarde o temprano ir a revisar. Si no les da mucho fastidio, usted va y revisa y dice, bueno, verdad que sí, tenían razón los muchachos. El tomate es una especie endémica de Latinoamérica. No sé si endémica es la palabra, pero sí es oriunda de Latinoamérica. ¿Qué? El tomate es inmigrante, o sea, el tomate es como un ítalo venezolano, ¿vale? El primer ítalo venezolano, man. ¿Qué tal? Tenía su nona, y no, es que mi nona ya en Italia, que a ti nadie te conoce en Italia, manao, y deja que yo llegue a Italia para que tú veas. Y llegó el tomate a Italia, Claro, y mira. pomodoro le dicen al tomate en Italia. Eso, el tomate mientras estaba aquí, que no, mano, a mí me llaman pomodoro por allá, con la yuki, que pomodoro, el coño hace tú. Pomodoro, chicos, si tú eres un tomate, tú no eres ningún pomodoro. Deja que yo llegue por allá. Tú naciste en Puntemata. Tú no eres ningún tomate, tú no eres que pomodoro. Mira el y que pomodoro. Entonces, bueno, el tomate se consagra como uno de los principales ingredientes, no solo de la comida italiana, sino de la gastronomía mediterránea en general, en todo lo que es Italia, Grecia, España, la zona del norte de África, toda esa zona se cunde, como decía mi abuela, de tomates. Y entonces el tomate se convierte en base de muchísimas preparaciones de comidas tradicionalísimas europeas. ¿Ve? Y de ahí, bueno, de ahí se difunde hacia todo lo que es el norte de ese continente. Y bueno, tenemos que ellos también recibieron su dosis de productos de acá que se hicieron tradicionales para ellos. Claro, entiendo que también el pavo. El pavo también. ¿Y sabes cómo le decían los españoles a los pavos aquí? Le decían... No, mano, le decían gallina. Es como una gallina grandota. De hecho, también dicen que los pollos que trajeron ellos de allá, los pollos no eran como nosotros los conocemos hoy en día, mano. Eran realmente como los el pollo grito, cantaban y tocaban cuatro. Tocaban cuatro descalzos. Ah, no, ese es Huáscar Barrado. Bueno, la cosa es que los pollos eran pequeñitos, chan. Y de un pollo no comían más de una persona. Y entonces ese pollo era como una comida despreciable, es la palabra. Era una comida despreciable, porque ellos tenían una escala de valores, ellos me refiero a los españoles, a los europeos en general, ellos tenían una escala de valores según la cual los alimentos los alimentos reflejaban 4 tipos, y esto también sale en el libro de Nicolás Artusi, que ellos tenían como cuatro estadios que tenían relación con los 4 elementos. El b-boy, el DJ, el graffiti y el MC. Entonces, el pollo, como era un animal, un ave rastrera que no volaba, obviamente estaba en la tierra y reflejaba los más bajos instintos. Por eso es que los ricos en aquella época, los señores feudales, no comían zanahoria, no comían remolacha, porque esos eran alimentos de la tierra. Claro, y el pollo te vuelve gay, mano. De la tierra, y eran para los tierrúos. Eso es otra cosa, que el pollo te vuelve gay. El pollo te hace que te salgan, que se te desvíen las emociones. Pero bueno, mira, con el pollo, tú me estás diciendo entonces que ellos esa vaina del pollo, como quien dice, le hacían lo que te llaman el fo. Sí, ellos le hacían el fo al pollo y a la zanahoria, claro, igual a los crustáceos y a las almejas y a todas estas cosas que eran como que lo que se arrastraba por el lecho marino, ellos eso no se lo comían, man, porque eso eran alimentos tierrudos. En cambio, las perdices que volaban, sí, porque reflejaban el vuelo y era el aire, pues eran los elementos más elevados para el concepto de vida de la Europa medieval, que era un concepto de mierda, pues, valga decir. Exacto, porque en ese caso, bueno, tú te comerías una sopa de samuro.
Entonces se come un samuro relajado. Claro, el samuro son los más altos estándares de la vida. No, ¿sabes qué comían? Halcón, mano. Comían sopa de halcón. Yo le metieron una sopa de halcón, mano. No sé, como una cacería. No estamos haciendo apología de los ecocidios ni de que se vayan a comer los... De hecho, no coman lapa, amigos, ni coman chigüire. Sí se puede comer, creo, porque hay bastante. Pero bueno, en todo caso no coman los animales que están en veda porque eso es negocio para la Guardia Nacional. Entonces, usted al comerse una lapa lo que está haciendo es engordarle el bolsillo a un Guardia Nacional para que vaya a reprimir. Entonces, no coman animales de casa, mano, porque no. Gran mensaje. Esto es una de las mejores enseñanzas que ha dejado este episodio. Bueno, entonces tenemos que las comidas tradicionales son aquellas que forman parte del arraigo de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, valga la redundancia, y vienen dados por ciertos aspectos tales como lo que tenemos a nosotros para comer, los cultivos que tenemos propios, lo que se da en la tierra, ciertos aspectos religiosos y ciertos aspectos culturales. Si tú quieres saber un poquito más sobre el aspecto religioso de las tradiciones y la comida y cómo se vincula la comida con la religión, ¿qué es lo que tienes que hacer, Dorian Marco? En primer lugar, son varios pasos, son como unos pasos ahí corticos. En primer lugar, tú agarras y te suscribes a este canal, porque aquí vamos a estar todas las semanas echando de los mejores cuentos que tienen que ver con la comida. En segundo lugar, si te gusta este contenido, dale like. Y lo tercero que tienes que hacer es quédate ahí tranquilito como una foto, que la semana que viene nosotros vamos a venir a echarte ese cuento para que, bueno, te sigas llevando los mejores datazos y también los momentos chaquetas de todo lo que tiene que ver con la comida y su relación con nosotros. Con los humanos. Bueno, yo me despido de esta transmisión, ¿verdad? Y te digo que tengas buen provecho y que recuerdes que indio comido, indio ido. Hola, qué bueno que no se han ido aún, porque en esta tercera edición, por supuesto que tenemos el glosario, en donde definimos algunos términos que se usaron durante el episodio. Los de hoy son: bula papal. Una bula papal es un documento expedido y sellado por el Papa, en el que se emiten órdenes y decretos que pueden ir desde la excomunión, pasando por el reparto de territorios, hasta el permiso de comer morrocoy en Semana Santa. Intríngulis, intención o razón oculta de una acción. Blanco cerilla, término usado para referirse a la población blanca de la sociedad colonial que carecía de privilegios sociales, políticos o cargos públicos. Ahora sí, nos vamos que se me queman las tajadas. Chao.